Hola estudiantes y bienvenidas a esta nueva secuencia del bloque académico de Educación para el Trabajo. Nos encontramos en la semana número 32, correspondiente a la sesión número 30, y el tema que nos compete abordar el día de hoy es recursos propios en nuestro proyecto de emprendimiento. Es decir, cómo iniciar con nuestros recursos propios el proyecto de emprendimiento que venimos trabajando. El propósito que nos compete abordar es comprende el proceso de iniciar con recursos propios y aplica estrategias para hacer uso eficiente del mismo. Bien, entonces iniciamos. Recordar que el presente vídeo es pues un material complementario para aquellos quienes no pudieron llegar a clase o en todo caso llegaron tarde y desean volver a escuchar la explicación desarrollada en clase. Bien, iniciamos la sesión con esta imagen. ¿Qué opinión te merece la comparación establecida? Es una imagen de las oficinas de Google en el año 96 y actualmente. Bien, las opiniones fueron diversas y un poco la idea era hacer una comparación de que no solo Google, sino muchas empresas, no solo del ámbito tecnológico, sino de diferentes rubros actualmente que son muy conocidas y cuentan pues con oficinas en todas partes del mundo, en algún momento iniciaron de una forma incipiente, como lo hizo por ejemplo Google en la cochera de su casa, ¿no? Entonces, en este momento Google, cuando inició en el 96, inició con lo poco que tenía, inició con los recursos que disponía, inició con sus recursos propios y que poco a poco fue creciendo. Y de la misma forma, el emprendimiento que nosotros en este momento estamos trabajando, podemos trabajarlo con nuestros recursos propios, que por cierto sí, generalmente son limitados, ¿no? Entonces, y que con la esperanza de que poco a poco puede el negocio ir creciendo y consolidarse en el tiempo. Entonces, esa imagen, o pretendí con esta imagen hacer esa introducción a la sesión que nos tocaba abordar, que justamente trata de eso. Bien, la guía en esta oportunidad nos ofrece algunas propuestas para empezar con lo que se tiene, ¿no? Vamos a verlos y algo así como consejos que debemos tener presente para poder iniciar el proyecto de emprendimiento con nuestros recursos propios. Bien, para iniciar los recursos propios, pues, es el dinero o equipos que disponemos para iniciar el emprendimiento. Tenemos algunos puntos a tener en claro. Empezamos con: empieza trabajando en alguna actividad que coincida con tu campo de interés. Bien, trabaja en algún negocio relacionado a tu campo de interés para conocer el negocio. Definitivamente, una de las formas de iniciar un emprendimiento es justamente pues iniciar algo que corresponda a tu campo de interés, que sea de tu agrado, y esto pues va a ser más viable o va a incrementar la probabilidad de éxito, ya que te encuentras en el ámbito que a ti te gusta y de pronto va a ser pues más productivo, te vas a desempeñar con mucha más eficiencia. Y miren, no solo eso, no solo consiste en iniciar un emprendimiento de tu campo de interés, sino nos sugieren trabajar en ese entorno. Yo en clase les ponía el ejemplo del restaurante, ¿verdad? Si por ejemplo a ti te gusta, quieres poner un restaurante, trabajar en el rubro gastronómico, de pronto lo ideal sería trabajar en un restaurante, ya sea como mesero, en la cocina, ayudante de cocina, qué sé yo, con la única intención de poder ganar experiencia, conocer cómo funciona el negocio, para que luego toda esa experiencia tú la puedas volcar en tu negocio propio, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que nos intenta explicar este primer punto. En el segundo dice: al inicio busca un flujo de caja positivo. Aún no te preocupes por las ganancias altas, concéntrate en ganar más clientes. Debemos ser conscientes que cuando un emprendimiento inicia, va de menos a más. Y es un factor, o sea, ser conscientes de que en los primeros meses seguramente el flujo de caja, si bien es cierto, puede ser positivo, pero no va a ser muy alto. Entonces no hay que desesperarse, porque es parte del proceso. En lo que sí nos debemos enfocar es en ganar más clientes, que es lo que se necesita en esta primera etapa. Mientras más clientes trabajemos, mientras más clientes podamos captar, entonces el tema del saldo positivo alto será solo cuestión de tiempo, ¿no? Entonces eso nos explica este segundo punto. El tercero es: lánzate al mercado. Aún no te preocupes en perfeccionar el producto, primero vende y en función a ello mejoras. Y está muy relacionado con el último punto de esta presentación, que dice: necesitas un flujo de caja inmediato y simultáneamente ir aprendiendo. Como al inicio careces de efectivo, pero concluyes que tu producto está listo, lánzate al mercado. Miren, estos dos últimos puntos se relacionan porque el único lugar donde te va a permitir ir aprendiendo
¿ya? Donde te va a permitir ir aprendiendo es justamente, como diríamos, en la cancha, y la cancha es justamente el mercado, ¿verdad? Entonces, la única forma de ir aprendiendo y crecer es justamente estando en el mercado. Y a veces ese es el temor del emprendedor, ¿verdad? En lanzarse al mercado, en lanzar el producto a los clientes para iniciar. Y ese es el punto de partida, digámoslo así. Entonces, la única forma de ir mejorando el producto que ya tienes es pues en el mercado. Aquí la guía nos ofrece una pregunta que debemos formularnos para iniciar el emprendimiento antes de lanzarnos al mercado. Si tu producto, te haces la pregunta que tu producto lo consumiría tu papá o tu mamá o un familiar tuyo, y la respuesta es sí, entonces tu producto está listo para ir al mercado, nos dice la guía, ¿no? Un poco para podernos a reflexionar. Luego en clase lanzaba esta presentación un poco para buscar la participación de ustedes respecto a las explicaciones anteriores, y que respondieron de forma acertada y con una participación fluida. Para luego continuar con las siguientes propuestas. Dice: elige destacar en lo que eres bueno y utilizar en lo que no, en lo que son buenos otros. ¿Ya? Contrata servicios de acuerdo a tus necesidades y céntrate en tus habilidades. Cuando iniciamos un emprendimiento, por sus características, tiene diferentes áreas en las cuales requiere la participación de los que integran el equipo. Y en ocasiones pretendemos abarcar todo, las diferentes áreas, y eso nos dice que es un error. Debemos enfocarnos de lleno en aquello en lo que realmente hacemos bien, en lo que somos buenos, y dejar las otras áreas para quienes también son buenos en esas áreas. Entonces, de manera que nos enfocamos en lo que sabemos hacer y lo hacemos bien, ¿no? Entonces, eso nos explica este punto. Vende directamente al cliente. Si utilizas intermediarios, será menos para ti. Además, necesitas conocer la aceptación de los clientes. Si estás planificando ser, por ejemplo, un mayorista, y que en cierta forma está perfecto, está muy bien, dice: para iniciar no es recomendable utilizar intermediarios. Es decir, tú lo fabricas y tú lo llevas al producto al cliente final. Esto tiene dos ventajas. La primera es que te va a permitir conocer de cerca al cliente y conocer sus inquietudes y saber incluso cómo perfeccionar tu producto. Y lo siguiente sería que el margen de ganancia, ¿no?, que dispones, pues será íntegro para ti, porque si utilizas intermediarios, un margen de ganancia se quedará con el intermediario. Entonces, la sugerencia o la recomendación, la propuesta para este caso, es todavía no utilizar intermediarios hasta que el negocio pueda lograr un periodo de consolidación. El siguiente punto dice: vive la realidad, no la fantasía. Y esto es muy importante, que todo emprendedor debe conocer, porque cometemos el error en algún momento de pensar que el producto que a nosotros nos gusta, que nosotros consideramos que es muy bueno, asumimos y damos por hecho que también a otras personas les va a gustar, y eso es una fantasía, ¿no? No asumas lo que a ti te gusta, que lo que a ti te gusta también le agrada a los clientes. Lo real es descubrir qué les gusta. Entonces, lo real es utilizar mecanismos, técnicas, instrumentos de recolección de información que nos digan, por ejemplo, una entrevista, y recoger la información respecto a qué necesidades, o si un determinado producto es de su agrado o no, de los clientes. Eso es lo real. La fantasía es asumir que lo que a nosotros nos gusta también les gusta a los demás. Entonces, es un punto muy importante de valorar para todo emprendedor. Ten claro tus objetivos y metas. Siempre mide tu progreso. Debes anotar la medición de cómo están los resultados de tus acciones. Ejemplo, el plan de acción. En el campo empresarial se trabaja todo en función a resultados. Entonces, las decisiones que uno toma, rápidamente uno tiene que ver los resultados que ha dado. Entonces, basado en objetivos y en metas, debemos, dice aquí, anotar esas mediciones para saber si el efecto que ha tenido, si ha sido positivo o no, para poder replicar esa decisión, o en todo caso omitirla, porque, como les digo, se trabaja en función a resultados. Finalmente, dice: si estás saliendo adelante con pocos recursos, es muy buena señal. Vas de menos a más, tal vez ya estés en condiciones de aplicar para un préstamo. Entonces, cuando ya uno ha iniciado el negocio y está de menos a más y se va consolidando, de pronto surge, ¿no?, la posición o la situación o la disyuntiva en la que el emprendedor considera
que necesita un préstamo para poder acelerar el crecimiento o consolidar aún más el emprendimiento, que es algo que vamos a ver en el siguiente apartado. Ya, justo igual también allí lanzábamos otra pregunta para interactuar y buscar la participación de ustedes, y que lo hicieron bastante bien respecto a que por qué debemos vender directamente al cliente al inicio del emprendimiento. Bueno, ahí tuvieron participaciones muy acertadas a la pregunta planteada. En esta presentación, ya casi al culminar, que corresponde al día 5, aquí básicamente son estrategias. El título es "Aplicamos estrategias para empezar con recursos propios nuestro proyecto de emprendimiento". Si crees que ha llegado el momento de avanzar más rápido, lo puedes hacer a través de una inversión externa, es decir, un préstamo. Pero es importante que conozcas lo siguiente, nos dice la guía. Ya tenemos aquí 4 estrategias importantes o consideraciones a tener presente cuando llegamos a este punto. En la primera parte, ya explicada, explicamos cómo podemos iniciar con nuestros recursos propios. Vamos de menos a más, pero llegamos a un punto en el que vemos que el negocio ya se está consolidando y está en crecimiento, y la posibilidad de éxito es casi inminente, o sea, vamos por buen camino. Y en este punto nos ponemos a pensar si sería bueno o no una inversión externa, es decir, pedir un préstamo para poder perfeccionar el producto o invertir en algunas áreas que necesitemos para que el negocio crezca aún más. Entonces, miren, tenemos 4 consideraciones importantes. Demuestra a tus posibles inversores que tu negocio es diferente, que tienes algo que le da sentido. Muy importante, dice: desarrollar un producto o servicio que haga del mundo un lugar mejor, mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando los inversores analizan el proyecto a donde desean ellos o les han solicitado el préstamo, este es un detalle muy importante que ellos analizan. La pregunta en esencia que se hacen es: ¿las personas consumirán este producto? Y no solo consumirán, sino lo harán a largo plazo. Respondiéndose a esta pregunta, ellos pueden garantizar la devolución de su dinero que pretenden aportar, porque justamente si hay un público potencial, ¿no?, y que va a consumir el producto y a largo plazo, entonces es información no única, pero sí importante para ellos, para que puedan determinar dar el préstamo. Entonces es el trabajo aquí poder aportar esta información importante a los inversores. En el segundo punto nos habla de demuestra que tienes ingresos, y en esencia ningún inversor pues facilita el dinero a un negocio que no puede evidenciar que produce. Entonces, como ya tú iniciaste tu emprendimiento, vas muy bien y vas en crecimiento, ese crecimiento que has tenido es el momento de demostrarlo allí. Básicamente acá son cifras numéricas, son las cifras de mostrarle cómo ha sido tu crecimiento, tus ventas en el transcurso del tiempo que vienes trabajando. Entonces eso se demuestra aquí. Los inversores siempre estarán pendientes de tus ingresos iniciales cuando empezaste con tus recursos propios. Entonces ese detalle se demuestra en este segundo punto. En el tercero dice: reconoce que existen productos que compiten con los tuyos. ¿Ya? Tu trabajo es reconocer que hay competencia y demostrar de qué forma eres superior a ellos. Es un error acercarse a los inversores con la premisa de que tienes un producto novedoso, que nadie lo tiene, que nunca ha estado en el mercado y que no tienes competencias. Eso es un error. Todos los productos de alguna u otra forma tienen competencias, directas o indirectas, con productos sustitutos, de manera que es un error creer que tu producto es único en el mercado, por más novedoso que parezca. De manera que eso es importante tener en cuenta al momento de solicitar un préstamo. Ten en cuenta de que una inversión recibida multiplica tus preocupaciones. Es bueno recibir un mayor capital para crecer, pero tienes que ser consciente de que tus preocupaciones cambiarán: mayor responsabilidad y compartir ganancias. En efecto, va a multiplicar tus preocupaciones y va a dividir también las ganancias. De manera que aquí todo emprendedor debe tener presente que es muy diferente trabajar con los recursos propios y con los recursos de terceros, ¿no? Me refiero a los préstamos, ya que justamente las preocupaciones van a incrementar debido a la responsabilidad que ya tienes para devolver el dinero o los intereses del dinero, ¿no? Y también tener presente que pues las ganancias no van a ser íntegras para ti, se van a dividir, porque producto de eso vas a tener que pagar los intereses por el tiempo pactado. Bien, entonces
Esas consideraciones son las que se debe tener presente en el momento que uno considera solicitar un préstamo o dar el siguiente paso, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, también lanzamos aquí una pregunta para propiciar la participación y la interacción, que lo hicieron bastante bien. Luego de esto, pasamos a la actividad que implicaba o que solicita la guía para esta semana. La primera actividad dice: luego de la lectura, ¿ya?, realiza lo siguiente: elabora un mapa mental de la comprensión de la elaboración del proceso de empezar con recursos propios un proyecto de emprendimiento. Es decir, un mapa mental de la explicación primera del primer bloque de términos que analizamos. Y en el segundo ítem, luego de la lectura, realiza lo siguiente: elabora un mapa conceptual de estrategias para empezar con recursos propios de tu proyecto de emprendimiento, igual un mapa conceptual de la segunda parte de la explicación. Y finalmente respondemos la interrogante de reflexión de todas las semanas: ¿crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento y por qué? Al responder estas preguntas, habremos dado por concluido esta semana.